Hola, mi nombre es María Adelaide Escobar y les voy a hablar un poquito de los contaminantes inorgánicos. El arsénico. El arsénico se encuentra naturalmente en la corteza terrestre. Es un elemento semisólido de color gris metálico. Es un elemento químico tóxico para las personas por su afinidad con las proteínas, lípidos o otros componentes celulares, siendo responsable de muchas alteraciones de la salud humana. El arsénico inorgánico puede tener efectos agudos, subagudos y crónicos, que pueden ser locales o sistémicos. El cáncer de pulmón se considera el efecto crítico después de la inhalación. Se ha observado un aumento de incidencia de cáncer de pulmón en varios grupos ocupacionales expuestos a compuestos de arsénico inorgánico. Algunos estudios también muestran que las poblaciones cercanas a las fuentes de emisión de arsénico inorgánico, como las fundiciones, tienen riesgo moderadamente elevado de cáncer de pulmón. Se han realizado estudios de riesgos unitarios derivados por el Grupo de Evaluación de Carcinógenos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos o la EPA. Uno de esos estudios fue un trabajo de la OMS sobre el arsénico que se realizó una evaluación cuantitativa del riesgo, asumiendo una relación lineal entre la dosis acumulativa de arsénico y el riesgo relativo del desarrollo del cáncer de pulmón. Las estimaciones de riesgo para el cáncer de pulmón de la exposición al arsénico inorgánico se basaron en el estudio de Pinto, de trabajadores de la fundición de Tacoma. El riesgo de cáncer de pulmón para toda la vida se calculó en 7.5 por 10 a la menos 3 microgramos de arsénico en el aire por metro cúbico. El segundo estudio relacionado con la evaluación cuantitativa del riesgo incluyó un gran número de los 8.047 hombres empleados como trabajadores de la fundición en la fundición de cobre de Montana. Las exposiciones a niveles de arsénico en el aire se estimaron en un promedio de 11.7, 0.58 y 0.27 miligramos por metro cúbico en áreas de exposición alta, media y baja. Los riesgos unitarios para estos tres grupos se calcularon en 3.9 por 10 a la menos 3, 5.1 por 10 a la menos 3 y 3.1 por 10 a la menos 3 respectivamente. Suponiendo que la estimación del riesgo basada en el estudio de Tacoma fue mayor debido a las mediciones de orina realizadas, es posible que se haya subestimado la exposición real a la inhalación. El riesgo unitario se consideró en promedio de 4 por 10 a la menos 3. Otro contaminante inorgánico sería el asbesto. El asbesto fue probablemente la primera fibra inorgánica usada como refuerzo en materiales compuestos. Su primer empleo se remontaría a 2500 años antes de Cristo en Finlandia, donde lo usaron para reforzar potes de arcilla y piezas de alfarería cocida. Las concentraciones reales en interiores y exteriores en el aire varían de menos de 100 a varios miles de fibras por metro cúbico. Sobre la base de la evidencia de los estudios experimentales y epidemiológicos, está claro que la inhalación de asbesto puede causar asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma. Además, las propiedades cancerígenas del asbesto se deben probablemente a su geometría de fibra y a su notable integridad. Otras fibras con las mismas características también pueden ser cancerígenas. Las concentraciones ambientales actuales de asbesto no se consideran un peligro como respuesta a la asbestosis. Sin embargo, no se puede excluir un riesgo de mesotelomia y cáncer de pulmón a partir de las concentraciones actuales. La mesotelioma es un tumor en el tejido que recubre los pulmones. Una fórmula mediante la cual se puede aproximar el exceso de incidencia de mesotelioma ha sido derivada por Peto. La concentración de fibra, la duración de la exposición y el tiempo desde la primera exposición son parámetros incorporados en este modelo que asume una relación dosis-respuesta lineal. Los datos muestran que la incidencia de mesotelioma es proporcional a la concentración de la fibra a la que estuvieron expuestos los trabajadores y al tiempo desde la primera exposición, tanto para trabajadores como para la exposición general. Sin embargo, además de un conocimiento incompleto sobre la verdadera exposición en el lugar de trabajo, una complicación adicional surge del hecho de que las concentraciones en el lugar del trabajo se midieron con un microscopio óptico, contando solo fibras de más de 5 micras a más gruesas. El asbesto es un carcinógeno humano probado por el grupo IARC-1 y no se puede proponer un nivel seguro para el asbesto porque no se sabe que exista un umbral. Por lo tanto, la exposición debe mantenerse lo más baja posible. El cadmio está presente en el medio ambiente en niveles bajos, sin embargo, la actividad humana ha incrementado considerablemente estos niveles.
El cadmio puede recorrer grandes distancias desde la fuente de emisión a través del aire. Se acumula rápidamente en muchos organismos, principalmente en moluscos y crustáceos. También se pueden encontrar concentraciones, aunque más bajas, en vegetales, cereales y tubérculos ricos en almidón. El cadmio tiene efectos tóxicos en los riñones y en los sistemas óseos y respiratorios. Además, está clasificado por la IARC como un carcinógeno humano del grupo 1, al concluir que existían pruebas suficientes de que el cadmio puede producir cáncer de pulmón en humanos y animales expuestos por inhalación. No se ha podido realizar un análisis de dosis-respuesta para el cadmio en el aire, únicamente sobre la base de los datos epidemiológicos recolectados por la población general, ya que este último está expuesto al cadmio principalmente a través de los alimentos o el tabaco. Además, los efectos renales recientemente informados en áreas de Bélgica y los Países Bajos contaminados por cadmio se refieren a la contaminación histórica del medio ambiente. Sin embargo, suponiendo que la única vía de exposición es por inhalación, se puede hacer que una estimación indirecta del riesgo de disfunción renal o cáncer de pulmón sobre la base de los datos recopilados en trabajadores industriales. El cromo. El cromo es omnipresente en la naturaleza. Los datos disponibles, generalmente expresados como cromo total, muestran un rango de concentración de 5 a 200 nanogramos por metro cúbico. Hay pocos datos válidos sobre la valencia y la biodisponibilidad del cromo en el aire del ambiente. El cromo 3 se reconoce como un elemento traza que es esencial tanto para humanos como para animales. Los compuestos de cromo 6 son tóxicos y carcinogénicos, pero los diversos compuestos tienen una amplia gama de potencias. Como el árbol bronquial es principal órgano diana para los efectos carcinogénicos de los compuestos de cromo 6, el cáncer se presenta principalmente después de la inhalación. La captación en los órganos respiratorios es de gran importancia con respecto al riesgo de cáncer y el riesgo subsiguiente de cáncer en los seres humanos. La IARC ha declarado que para el cromo y ciertos compuestos de cromo hay evidencia suficiente de carcinogenicidad en humanos del grupo 1. La información sobre la especiación del cromo en el aire ambiental es esencial, ya que cuando se inhala, solo el cromo hexavalente es carcinógeno en los humanos. Los datos disponibles se derivan de estudios entre trabajadores expuestos al cromo 6. Al asumir una relación de dosis-respuesta lineal entre la exposición de compuestos de cromo 6 y de cáncer de pulmón, no se puede recomendar un nivel seguro de cromo 6. El fluoruro es un elemento tóxico y reactivo. La exposición al mismo pasa casi inadvertida con el consumo de té, pescado, carnes, frutas, etc. Y el uso de artículos como aditivos en pastas de dientes, enjuagues bucales, antiadherentes sobre sartenes y hojas de afeitar como el teflón. Asimismo, ha sido utilizado con la intención de reducir las caries dentales. El flúor puede acumularse en el organismo y se ha demostrado que la exposición crónica al mismo produce efectos nocivos sobre distintos tejidos del organismo, de manera particular sobre el sistema nervioso, sin producir malformaciones físicas previas. Excepto por la exposición ocupacional, la exposición al fluoruro por inhalación es despreciable. Con respecto a la exposición ocupacional, la cantidad diaria de fluoruro inhalado, suponiendo una frecuencia respiratoria total de 10 metros cúbicos durante un día laboral, podría ser de 10 a 25 miligramos cuando la concentración de aire se encuentra en los límites de exposición más frecuentes de 1 a 2,5 miligramos por metro cúbico. La exposición de la población europea general al fluoruro en sus diversas formas químicas es altamente variable. En áreas urbanas altamente industrializadas, la ingesta diaria típica de inhalación está en el rango de 10 a 40 microgramos por día, y en algunos casos llegan a 60 microgramos por día. Los fluoruros se emiten a la atmósfera tanto en forma gaseosa como en forma de partículas, pero los estudios generalmente solo informan el contenido total del fluoruro. El efecto adverso más importante a largo plazo de los fluoruros en las poblaciones humanas es la fluorosis esquelética endémica, una acumulación excesiva de fluoruro en los huesos volviéndolos muy frágiles. El efecto beneficioso es la prevención de la caries, como resultado tanto de la incorporación de fluoruros en los dientes en desarrollo, como la exposición post-eruptiva del esmalte a niveles adecuados de fluoruro. Sulfuro de hidrógeno. Los síntomas y signos típicos de intoxicación
por sulfuro de hidrógeno son causados con mayor frecuencia por concentraciones relativamente altas a la exposición ocupacional. La toxicidad del sulfuro de hidrógeno se relaciona con el bloqueo de enzimas que contienen metales como citocromo oxidasa, el eslabón final de la cadena de citocromos que aseguran el transporte de electrones necesario para reducir el oxígeno transportado por la hemoglobina. El bloqueo del hierro de la enzima afecta la respiración y, por tanto, la producción de energía, de forma que los tejidos más susceptibles son las membranas mucosas y los tejidos con alta demanda de oxígeno, como el tejido nervioso y el cardíaco. Existen muchas ocupaciones donde existe un riesgo potencial de intoxicación por sulfuro de hidrógeno y según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, solo en los Estados Unidos aproximadamente 125.000 empleados están potencialmente expuestos al sulfuro de hidrógeno. Las concentraciones de bajo nivel pueden ocurrir más o menos continuamente en ciertas industrias, como en la producción de rayón y pupila de viscosa, en refinerías de petróleo y en instalaciones de energía geotérmica. En áreas geotérmicas existe un riesgo de exposición al sulfuro de hidrógeno para la población general. Se ha informado que la biodegradación de desechos industriales causa efectos nocivos en la población general. Una liberación accidental del sulfuro de hidrógeno al aire que rodea las instalaciones industriales puede causar efectos muy graves. La ocurrencia de concentraciones bajas de sulfuro de hidrógeno alrededor de ciertas instalaciones industriales es un hecho bien conocido. El primer efecto notable del sulfuro de hidrógeno en bajas concentraciones es su olor desagradable. La irritación de la conjuntiva es el siguiente síntoma subjetivo que puede causar el llamado ojo de gas a concentración de sulfuro de hidrógeno de 70 a 140 miligramos por metro cúbico. El LOAEL, una sigla que se le adjunta a sustancias que carecen de propiedades carcinogénicas y por eso tienen un umbral del sulfuro de hidrógeno, es de 15 miligramos por metro cúbico cuando se produce irritación en los ojos. En vista del pronunciado aumento de la curva de dosis-efecto implícita en los informes de lesiones oculares graves, a 70 miligramos por metro cúbico se recomienda un factor de incertidumbre de 100, lo que lleva a un valor de referencia de 0.15 miligramos por metro cúbico con un tiempo promedio de 24 horas. Estos son algunos de los contaminantes inorgánicos. Aquí les dejo las referencias. Muchas gracias por su atención.